A ver. Sí. Bueno, sí. Vamos a comenzar. Dios nos llama a su presencia hoy con las palabras de Salmo 45. Salmo 45, donde dice lo siguiente: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Esta palabra de Dios a Jesucristo, regocijando en la verdad que tenemos a Cristo como nuestro Rey. Vamos entonces, hermanos y hermanas, a un tiempo de oración, en tiempo de silencio, preparando los corazones, pidiendo de Dios que bendiga nuestro tiempo de adoración hoy. Vamos a orar. Amén. Pónganse de pie, por favor, amigos, hermanos y hermanas. Bienvenidos. Vamos a cantar empezando con número 23. Número 23, Santo es el Señor. Y vamos a cantar, es muy breve, pero vamos a cantar. Santo es el Señor, número 23. Dios nos saluda con estas palabras de Efesios capítulo 1. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Como estamos en la presencia de Dios, pensamos, hermanos y hermanas, acerca de la grandeza y la bendición de pertenecer a un Dios tan grande, tan infinito. Vamos a cantar número 32. Sé que es un favorito de algunos. Número 32. Cuán grande es Él. Las 4 estrofas, por favor. Y
de esos himnos que tenemos que cantar con voz fuerte, ¿no? Vamos a continuar cantando número 52. Número 52, Jehová es mi luz y salvación. Vamos a cantar todo de número 52. Pueden tomar asiento. Siempre a mí es un gozo cantar alabanzas a nuestro Dios y Señor, pues Él merece nuestra alabanza. Primero, porque Él nos ha creado, pero segundo, porque Él nos ha salvado por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a leer hoy cuando llegamos a nuestro Salmo, Salmo 32. Salmo 32. Es un salmo de David, un salmo que habla del arrepentimiento y de la perdón que encontramos en aquel quien nos perdona cuando arrepentimos. Vamos a leer entonces Salmo 32, la palabra de Dios dice, Salmo de David, masquil, bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Hasta ahí este salmo contiene mucho para nosotros, en particular cuando pensamos del pecado que hemos cometido, el saber que Dios, cuando confesamos y arrepentimos de nuestro pecado, que Dios perdona nuestra iniquidad tan solo por medio de la sangre de Jesucristo. Con eso en mente, amigos y amigas, hermanos y hermanas, podemos ir delante de nuestro Señor Jesús en tiempo de oración. Vamos a orar. Dios, ayuda a nosotros. Señor, cuando examinamos nuestros corazones, podemos ver que somos pecadores. Ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Más bien, cada uno de nosotros, Señor, sabe que hemos pecado cada día. No somos perfectos, más bien, nuestras vidas en el pasado eran vidas de rebelión. Y aún hay hoy veces cuando caemos en tentación y en pecado. Perdónanos, Señor. Lava nuestro pecado con la sangre de Jesucristo. Lava nuestras vidas, derrama sobre nosotros la sangre de Jesús para cubrir nuestro pecado, para destruir toda rebeldía que hay dentro de nosotros y también, Señor, para santificarnos. Enseña a nosotros, Señor, de dejar el pecado y de dejar cualquier cosa que nos ataca para poder buscar en ti la salvación. Señor, hay mucho que nos entristece cuando vemos la iglesia de Cristo Jesús, la novia de Cristo, ataviado para su esposo, pero aún así, Señor, hoy en día hay veces cuando vemos tristezas, gente quien debe ser fiel, quien no es fiel, iglesias donde la verdad no es predicada, iglesias donde hay infidelidad de los que son los líderes, donde no tratan bien con lo que Dios les ha dado a hacer. Señor, donde hay tentación, guárdanos. Donde hay tristeza, anímanos. Donde hay dolores, consuélanos. Donde hay orgullo, humíllanos. Donde estamos contentos con nuestro pecado y amando el pecado, Señor, si hay un lugar en nuestros corazones que esconde el odio, o que esconde la lujuria, o que esconde la codicia, o que esconde cualquier otra cosa, la mentira, la idolatría y todo, la blasfemia, todo lo que hay, Señor. Si hay algún lugar en nuestros corazones donde se encuentran estas cosas, destrúyelo, Señor. Queremos ser tuyo, de mente, de corazón, con nuestras manos, con todo. Señor, sabemos que escuchas nuestras oraciones, que estás dispuesto a perdonar. Por eso te alabamos, Señor. Y por eso gozamos. Ayúdanos, Señor, a tener gozo en la verdad del Evangelio, que son buenas nuevas. Ayúdanos a tener gozo en la verdad que Cristo ha llegado no tan solamente para mostrarnos la manera de vivir, pero más bien para tomar nuestro pecado en sí, para destruir el pecado.
Y continuando, Señor, danos gozo en la verdad que Cristo no nos ha dejado, pero nos ha dado el Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a ser alegres en la verdad que nunca nos desampararás, pero más bien el Espíritu Santo vive en nosotros en cada momento. Señor, ayúdanos a crecer en santidad, en fidelidad, en amor al prójimo, en amor para con Dios. No tan solamente para dejar el pecado, pero también, Señor, para estar fieles y para mostrar la luz de Jesucristo, para reflejar la salvación que tenemos en Él. Ayúdanos, Señor, de vivir una vida no solamente de fingiendo que tenemos a Cristo, pero una vida que verdaderamente muestra sin hipocresía, sin sincretismo, pero con sinceridad, que pertenecemos a ti. Cristo, ayúdanos y enséñanos a ser como tú eres. Pedimos para esta iglesia. Pedimos para los que reúnen también en la mañana y a las 5 de la tarde. Bendícelos, Señor. Bendice la obra de Pastor Donovan y la obra mía y la obra de los ancianos que cuidan de la iglesia. Y ayuda, Señor, también a bendecir la obra de los diáconos. Pedimos por los enfermos, los tristes, los deprimidos, los menospreciados, los que sienten solos. Señor, bendícelos. Te damos gracias porque has prometido nunca abandonarnos. Entonces sé, Señor, con los que no saben qué hacer en el futuro. Visita a los que están tristes o deprimidos o los que tienen dificultad para hacerles saber con claridad que no les has abandonado. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos preparando nuestros corazones para el pasaje de hoy. Vamos a cantar número 387. Número 387, Dulce Comunión. Pónganse de pie para cantar las estrofas. Todas las estrofas. Libre soy.
Y si pueden, hermanos y hermanas, abre sus Biblias conmigo al libro de Colosenses. Ya mero terminamos. Tenemos hoy y la semana que entra terminaremos con este libro. Hemos estudiado ya por casi, o más creo, de 6 meses. Y ha sido bendición a mí. Espero que ha sido bendición a ustedes también. A veces cuando llegamos a estos últimos versículos de un libro, se nos puede ser fácil pasar sobre o pasar en alto sobre esos versículos, ignorando esos versículos, pero sí son importantes y como he mencionado la semana pasada, esas palabras también son palabras inspiradas por Dios. Y como veremos hoy, hay mucho que podemos aprender de pasajes así. Por eso vamos a leer empezando en versículo 7 hasta el fin del capítulo. Vamos a enfocarnos en versículo 10 hasta 14. Colosenses 4, página 1038, si tienen las Biblias de tapadura. Y nos dice lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a orar. Dios, bendice el estudio y la prédica de la palabra hoy. Ayúdanos, Señor, no tan solamente a entender lo que está diciendo, pero también a aplicar esta verdad a nuestras vidas. Conocer qué significa ser parte del pueblo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Congregación del Señor Jesucristo. Hay un dicho muy común que tal vez han escuchado antes. Tengo malas noticias y tengo buenas noticias. O, de otro modo, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Probablemente han escuchado eso en varias partes o en varios momentos en sus vidas. Y si usamos ese dicho, claro, la idea es que deseemos explicar la situación en la que nos encontramos y no queremos estar tan tristes, pero no queremos pensar que todo va muy bien. Ambas cosas existen. Cosas que nos entristecen y cosas que van muy bien. Déjame dar unos ejemplos de eso. Si tu auto se descompone,
Vas al mecánico y el mecánico te dice, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Las malas noticias son que necesitas reemplazar tus amortiguadores. Pero bueno, las buenas noticias son que tengo los reemplazos aquí y son muy baratos. Un ejemplo. Otro ejemplo, digamos que vas a tu doctor y te checa todo y te dice, bueno, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Las buenas noticias son, bueno, mejor empiezo con las malas noticias. Las malas noticias son que tienes cáncer, pero las buenas noticias son que es muy fácil tratar. Y por eso creo que sobrevivirás y todo te irá bien. Un ejemplo más. Cuando fui joven tuve un libro llamado Eso es bueno, eso es malo. Fue un libro de niños, antes de leer ya lo tuve. Y el punto del libro era de un niño que estaba en el zoológico y se perdió. Y cada vez que algo le pasó, tuvo que averiguar, ¿eso fue cosa buena o eso fue cosa mala? Y siempre hará de ambos. Eso es bueno, eso es malo. Bueno, hermanos y hermanas, lo mismo tenemos en nuestro pasaje aquí hoy. Cuando llegamos a un pasaje con versículos donde Pablo está saludando a gente y enviando saludos más bien de personas, podemos leer entre las líneas, podemos decir, de los saludos y aprender mucho acerca de la iglesia. Y lo que veremos en nuestro pasaje es que hay buenas noticias y hay malas noticias que encontramos en la iglesia. Comenzaremos con las malas noticias. Y lo que vamos a ver es que la iglesia de Dios es una iglesia con dificultades, con sufrimientos, con problemas. Y luego, después de ver esas malas noticias, si puedo endulzar o apoyar o animarles, también veremos que hay buenas noticias en estos pasajes. Que la iglesia de Dios es una iglesia, a pesar de las dificultades, es una iglesia bendecida. Esas dos cosas vamos a ver, las malas noticias y las buenas noticias. Empezamos con las malas noticias, que la Biblia nos enseña que la iglesia es iglesia con dificultades, con dificultades. Si observamos este pasaje, las personas que Pablo menciona aquí, veremos que el pueblo de Dios, tanto en Roma como en Colosas, tiene sus problemas. Y hay tres problemas en particular que quiero examinar aquí. Tres cosas. Entre estudiamos el pasaje, vemos primero que la iglesia aquí en Colosas y en Roma tiene desacuerdos. Desacuerdos. Pablo dice eso en los versículos 10 y 11. Escucha lo que dice. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos, escucha bien, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Esa última parte especialmente es importante aquí. Pablo está preso en Roma y había muchos judíos en esa ciudad. Habían muchos de la circuncisión, es decir, muchos del pueblo de los judíos en Roma. Y esperaríamos que esos judíos, y especialmente, particularmente los judíos cristianos, recibirían a Pablo con gozo, con alegría. Después de todo, este hombre Pablo fue enviado para ser fiel ministro y para proclamar el Evangelio.
Les había escrito una carta hace unos años, la carta a los romanos. Los pueden encontrar en sus Biblias. Hace algunos años había escrito esa carta y en esa carta les decía, yo quiero verles, visitarles, conocerles. Si puedo, si puedo leer brevemente lo que Pablo dice ahí en Romanos, dice lo siguiente: porque testigo me es Dios, en Romanos 1, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Luego, un poco más adelante en ese mismo libro, unos versículos luego, dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y por eso, cuando llegamos a un pasaje aquí en Colosenses, nuestro pensamiento sería que los judíos recibieron a Pablo. Y mientras Pablo continuaba con su labor para llegar a Roma, tuvo que ser golpeado, maltratado, encadenado, encarcelado y hasta naufragado. Nuestro pensamiento sería, esos romanos van a estar tan alegres de tener a Pablo ahí. No, al contrario. Cuando Pablo llega en Roma, había personas que le odiaban, que le buscaban destruir y atacar. Incluso el libro de Filipenses nos dice que había quienes trataban de hacer su encarcelamiento aún más duro. Aquí está Pablo en sus cadenas por 2 años y sí enseña, pero hay muchos que no le aman. Y Pablo menciona aquí, en el momento que escribe su carta, tan solamente hay 3 hombres judíos que le ayudan. Aunque Pablo no pasa mucho tiempo hablando de esa situación, creo que al leer eso debemos leer un poco de decepción o desesperación en su voz. Esto fue dificultad. Fue problema en la iglesia de Dios. No fue recibido como debía haber sido recibido. Segundo, si podemos pasar de eso a otro problema que hay en la iglesia, vemos aquí que la iglesia tiene confusiones y herejías. En el pasaje que tenemos, Pablo habla de las oraciones de Epafras. Mira lo que dice versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, más adelante vamos a ver un poco más acerca de esas oraciones, pero por ahora presta atención a lo que dice Pablo sobre estas oraciones. Epafras está pidiendo de Dios que el pueblo de Colosas sea completos, perfectos, para que estén firmes. Y la pregunta, ¿por qué son necesarias tales oraciones? Y la respuesta nos viene: los colosenses no estaban en estas cosas. No eran perfectos, completos, ni eran firmes. Cuando leemos ese libro, como hemos leído el libro de Colosenses hace estos meses pasados, hemos visto que estos colosenses tienen dudas, tienen problemas, tienen maestros falsos que
van entre el rebaño enseñando mala doctrina, y por eso cuando Epafras va orando, parte de lo que está diciendo Pablo es: mira, tengo Epafras aquí. Y él sabe que ustedes tienen sus dudas y por eso él va orando por ustedes. Esos maestros quienes iban por el rebaño o atacando el rebaño, habían enseñado: no puedes comer eso, no puedes beber aquello, no puedes tocar tal cosa. Enseñaban la adoración de ángeles y visiones secretas y cosas así. Y por eso las palabras de Pablo aquí son un regaño sutil, podemos decir, diciendo: aquí tengo Epafras, él quien comenzó la iglesia en Colosas. Él está de acuerdo conmigo, él quiere que ustedes dejen la falsa doctrina. Y eso sí también fue dificultad, fue problema en la iglesia. Si podemos pasar al tercer idea, aquí vemos que la iglesia tiene tragedias. Tiene tragedias. Mira las últimas palabras de Pablo en nuestro pasaje. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ese Demas, seguramente en ese momento cuando Pablo escribió, Pablo amó a este hombre. Demas, qué persona tan fiel, ¿no? Estaba al lado de Pablo cuando Pablo está en prisión, al lado de Pablo cuando Pablo escriba esta carta. Y no sabemos mucho de este hombre, pero en ese momento nos parece que Pablo piensa de Demas como un amigo. No obstante, unos años luego, Demas resultó ser un cristiano falso. Pablo dice estas palabras en su última carta, en 2 de Timoteo capítulo 4, escrito un poco antes de su muerte. Y cuando escuchas a este pasaje, 2 de Timoteo 4, puedes oír la tristeza en su voz. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Eso fue dificultad. Cuando leemos de Demas aquí y sabemos que Demas luego se fue de la fe, resultó ser cristiano falso, buscando amar el mundo en vez de amar a Cristo. Congregación, amigos y amigas, hay momentos en las que miramos a la iglesia a nuestro alrededor y no podemos evitar ser tristes. Cuando enfrentamos tragedias, confusión, desacuerdos, problemas en la iglesia de Dios, puede ser algo terrible. Nosotros como pueblo hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Somos su novia. Él derramó su sangre sobre nosotros como pueblo. A todos los que creen en Él, hay la promesa que pertenecen a Él, que son suyos, que van a estar con Cristo. Pero sin embargo, habrá momentos en nuestras vidas cuando vemos la iglesia y vemos las profundas tragedias que hay dentro de ella. Podemos ver lo que pasa en la iglesia y ser decepcionados. Tal vez alguien en la iglesia nos trate mal. Tal vez alguien en la iglesia a quien respetas caerá en un pecado serio. Recientemente ha pasado mucho con varios pastores. Se ha sido mostrado que no han sido fieles como debían ser.
O tal vez entrarás en la iglesia y un día encontrarás que hay enseñanzas falsas tomando raíz en la iglesia de Dios. Y al ver estas cosas, debemos entristecernos. Lo que tenemos aquí no es problema nuevo. Como nos muestra nuestro pasaje, el pueblo de Dios siempre ha tenido sus luchas. Y esas son las malas noticias, que aunque hemos sido lavados por la sangre, aún dentro de la iglesia hay debilidades. El pueblo de Dios siempre ha tenido sus luchas. Incluso esta semana hablé con una señora no sé, por más o menos una hora. Ella me habló y me habló y me habló de los problemas que estaban en la iglesia donde estaba ella. Y la conclusión de esa señora era que la iglesia en donde estaba era una secta y que habían tantas cosas feas, pero ella por lo menos dijo, no es la problema o no es el problema de Cristo. Cristo no es el infiel aquí. Incluso algunos usan esto para excusar la verdad que no entran en la iglesia. Dicen, todas las iglesias son hipócritas, no hay nadie fiel. Bueno, congregación, considere algunas verdades de las Escrituras, algunas cosas para balancear eso un poco. Considera primero que estas luchas no vienen de un defecto de Jesús. Jesús no es el imperfecto aquí. Nosotros somos los pecadores. Dios no ha fallado su iglesia. Más bien somos nosotros los débiles. Segundo, considera también que Jesús, cuando ve esas luchas, que esas luchas son fuertes porque no vivimos en tiempos de paz, pero vivimos en tiempos de guerra. El diablo nos ataca y por eso sí, cuando llegamos a la iglesia, hay veces donde caemos. Tercero, reconoce aquí que cuando hablamos del pecado y de los defectos de la novia de Dios, Jesús conoce los defectos de su iglesia. Jesús conoce los pecados que hay ahora en nosotros. Jesús conoce nuestras debilidades y aún así dice, esto es mi pueblo amado. Aún así dice, estos son los quien redimo. Jesús ve nuestros pecados y dice, voy a salvar. Consideren esto, amigos, que Jesús incluso ahora está santificando su pueblo. Poco a poco la iglesia deja la ropa sucia que llevaba y está llevando y ataviado más y más con fidelidad y la belleza de su Señor. Y considera al final también que Cristo promete un día purificar a su pueblo y ella será perfecta. Todo eso viene por medio de Cristo y por eso cuando leemos un pasaje así y vemos las tristezas que hay, no hay que perder la esperanza. Cuando vemos las dificultades de la iglesia, hay que enfocar nuestros ojos en Cristo. Decir, Él me conoce, Él conoce mis debilidades y me amó. Él me conoce mis debilidades y me está santificando. Él me conoce mis debilidades y algún día los quitará y seré perfecto. Aunque las malas noticias son que la iglesia es imperfecta,
aún ahí hay un toque de luz, que Cristo no abandona a su pueblo. Por eso, si puedo aplicar esta verdad antes de continuar a las buenas nuevas, que tengan paciencia cuando encuentran luchas o dificultades o pruebas o problemas en la iglesia. Recuerda que Jesús murió por su iglesia. Así que no hay que abandonar la iglesia cuando haya problemas. Que tengan cuidado cuando hablan de las dificultades de la iglesia, porque ella es la novia de Cristo Jesús. Y que anhelen el día, que esperen el día, que oren por el día cuando Cristo regresará y purificará completamente a la iglesia de todo pecado. Tanto vamos a hablar de las malas noticias. Pasamos ahora a las buenas noticias. Las buenas noticias, y esas son que la iglesia es una iglesia con bendiciones. Lo que quiero decir con esto, que en medio de los problemas y tribulaciones, Dios sigue obrando en su iglesia, bendiciendo su iglesia. No ha abandonado a ella, no ha desamparado ni desamparará a su pueblo. Y hay cosas aquí también que nos demuestra esta verdad. Primero, y tal vez lo más evidente, hay amor en la iglesia. Al leer este pasaje se hace claro que aunque Roma y Colosas están a cientos de kilómetros de distancia, sin embargo, hay personas en Roma quienes aman a los colosenses. Pablo nunca ha visto a este pueblo, pero sin embargo les escribe esa carta. Les envíe a Tíquico y a Onésimo, y ellos van voluntariamente para ayudar a los colosenses. Y mientras Pablo escribe esta carta, estas personas aquí, estas 6 personas, envían saludos. Aristarco, Marcos, Justo, Epafras, Lucas y demás, judíos y gentiles, personas de Jerusalén, de Chipre, de Tesalónica y de otros lugares. Epafras era bien conocido por ellos, pero probablemente los otros hombres aquí nunca habían conocido a los de Colosas. Y todos aquí, estas 6 personas que saludan a los colosenses, querían animar, querían saludar, querían gozar en el pueblo de Colosas. Y en esto debemos ver que si hay bendición en la iglesia, que si hay amor, que cuando esas personas saludan, que hay un amor verdadero entre el pueblo de Roma y el pueblo de Colosas, aun siendo tan lejos. Segundo, aquí mira que hay perdón en la iglesia. Hay perdón, misericordia en la iglesia. No lo he mencionado hasta ahorita, pero el hecho de que Pablo mencione aquí Marcos debe ser una sorpresa. En cierto momento, Pablo y Marcos no se llevaban bien. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo por causa de este hombre Marcos y se separaron. Si tienen un momento, abre sus Biblias conmigo a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y vamos a ver en Hechos 15, y versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan
el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos aquí entonces que hay desacuerdo, que hay rencor entre Pablo y Marcos. Y pasa que por unos años hay ese rencor, pero llegamos a nuestro pasaje de Colosas y Marcos está al lado de Pablo, trabajando juntos. Y parece que han consolado, han perdonado, Pablo y Marcos han perdonado a cada uno y por eso ya son amigos. Y dice aquí, los saluda Marcos. Y tal vez los colosenses sabían que había ese desacuerdo, porque Pablo lo dice muy claramente. Mira, este Marcos, si viene a ustedes, recíbenle. Y muestra que hay ese perdón. En la última carta que Pablo escribe en sus últimos días, también habla y dice, envía a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y por eso, aunque puede haber desacuerdos, hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo trae reconciliación. Tercero, hay oración en la iglesia. Pablo menciona a Epafras, y Epafras, hermanos, fue el hombre que fundó la iglesia en Colosas. Y ya mencioné que andaba orando, pero hay que examinar estas oraciones un poco más. Sin duda, este Epafras fue hombre muy querido por el pueblo, amado por la gente ahí, pero aquí encontramos a Epafras en cadenas junto con Pablo. Y el hecho, vemos aquí de que Epafras está orando en su favor. Está orando activamente, pues dice aquí que Epafras va luchando por ellos, batallando por ellos. La palabra agonizando, si traducimos literalmente, agonizomai, agonizando, trabajando fiel en su oración. La idea aquí como un hombre quien hace lucha libre, pero en vez de estar peleando contra un enemigo, está yendo a la pelea con sus oraciones. Vemos aquí también que Epafras está orando particularmente por los problemas específicos que tienen los colosenses. Tiene ellos en su mente. Y también está orando por ellos y las otras iglesias de la región. Y vemos en estas oraciones verdadero amor y verdadera bendición. Que la iglesia de Cristo, aunque sí tiene sus problemas, aunque la iglesia sí lucha, aunque hay dificultades que necesitamos enfrentar como iglesia, aunque estamos en una batalla, no debemos olvidar que la iglesia sigue siendo un pueblo bendecido, salvado por la sangre de Cristo Jesús, santificado por medio del Espíritu Santo, pueblo que crece en el conocimiento de Jesucristo, que Jesús nos compró, Jesús nos lavó, Jesús nos ha unido a Él mismo. Y eso significa que incluso en medio de los problemas y de las dificultades, hay en la iglesia de Dios una diferencia clara entre el pueblo de Dios y el mundo. Las buenas noticias son que la gracia de Jesucristo no es en vano, pero que Él verdaderamente actúa en nuestras vidas,
Donde hay esos desacuerdos, los repara. Donde hay pecados, encontramos arrepentimiento. Donde hay un pueblo débil, encontramos otros fuertes pidiendo, orando, bendicionando a los demás. Bendiciendo, perdón, no sé por qué se me fue la palabra, bendiciendo a los demás. Buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias que estando en Cristo Jesús tenemos estas bendiciones. Por tanto, congregación, si la iglesia está compuesta por gente redimida por Cristo, entonces hay que ser hospedadores y hay que ser los que buscan ayudar y bendecir los que entran en nuestra iglesia. Sea judío o gentil, rico o pobre, esclavo o libre, educado o sin educación, hay que apoyar a los hermanos cristianos cuando y donde puedan. Buscando maneras de bendecir, usando la gracia que Dios nos ha dado de bendecir a los demás. Si alguien viene a nuestra iglesia, hay que invitarlos a estar con nosotros, hay que ser muy amables con ellos. Y cuando alguien está sufriendo, como Pablo estaba sufriendo aquí, hay que hacer lo que podemos para aliviar a la carga. Segundo, si podemos aplicar eso, Dios es capaz de reparar relaciones en la iglesia. ¿Hay alguien en la iglesia con quien ahora estás en desacuerdo? ¿Hay alguien en la iglesia donde ahora tienes incertidumbre o parece que la relación ha roto? Pues, busca a Cristo Jesús y busca su ayuda para reparar esa relación. Y hay que tener el mismo cuidado que tiene Pablo, la misma oración que tiene Epafras, el mismo amor que tiene todos los cristianos que saludan a los colosenses. ¿Y por qué? Pues las buenas nuevas son: tenemos un Salvador quien nos ha bendecido. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias otra vez por tu palabra y bendícenos, Señor. Y donde hay debilidades y tristeza y problemas y heridas, Señor, repara, restaura, bendice, crece tu iglesia. Señor, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Nosotros somos débiles, pero Cristo es fuerte. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos, amigos y amigas, a cantar número 450. 450, todas las estrofas poniéndonos de pie para cantar.
Pueden tomar sus lugares y vamos a recibir ahora la ofrenda dando gracias a nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor, para recibir la bendición de Efesios capítulo 6 y después vamos a cantar 6:46. Pero Dios dice estas palabras en Efesios 6. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracias por venir. Dios los bendiga. Que tengan buen día.